reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord God, Así dice el cry Señor out Dios, full-throated grita a and plena spare, voz, sin lift up your cesar, voice. alza la voz como una trompeta. Tell my people their wickedness, Denuncia a mi pueblo the sus house of Jacob delitos, a la their casa de sins. Jacob sus They pecados. seek me day after day, Consultan mi oráculo a diario, muestran deseos de like a conocer mi nation that camino, has done what is como just, un pueblo que not practicara la abandoned the justicia law of their y God. no abandonara el mandato They de ask me Dios. to declare Me what is piden good sentencias justas, desean tener cerca a to gain Dios. access. ¿Para qué ayunar si Why do no you haces fast caso? and you do not see it? Look at sins Mortificarnos and you take si no no note of it. te fijas. Lo, on your fast day, Miren, you el carry día de out ayuno wearying buscan su cities interés and draw y out all apremian your a labors. sus servidores. Yes, your fast ends Miren, ayunan roaring entre and fighting, riñas y disputas, striking with wicked claws. dando puñetazos sin Would that piedad. today you might No fast, ayunen como so as to ahora, make your voice known. haciendo oír en el cielo sus Is voces. this the manner of ¿Es fasting, ese el ayuno que el Señor desea keeping a day para el día en que el hombre se that a man bow mortifica? his head, ¿Mover la cabeza como un lie in junco? sackcloth and ashes? ¿Acostarse sobre saco y You call ceniza? this a fast, ¿A eso lo a llaman day ayuno, acceptable día to the Lord. agradable al Señor? This rather is the El ayuno fasting que yo quiero es I este, wish, oráculo del Señor: releasing those bound unjustly, abrir las prisiones untying the injustas, thongs of jail, hacer saltar los setting free the cerrojos de los oppressed, cepos, dejar healing the libres a los afflicted, oprimidos, sharing the romper bread of todos los affliction, cepos, partir sheltering tu the pan oppressed, con el hambriento, hospedar a los clothing pobres the sin naked techo, when you see them, vestir al que ves not turning your desnudo back on y your no own. cerrarte a tu propia Much, carne. then your light Entonces shall break forth nacerá like una the luz dawn, como la aurora. and your wound shall heal Enseguida te with great brotará joy. la carne sana, Your vindication te shall break abrirá forth, camino la the justicia, glory of the Lord detrás irá la will appear gloria del above. Señor. Then you shall call, and the Lord will Entonces answer. clamarás al Señor y te You shall cry for responderá. help, and he will say, Gritarás y Here te I am. dirá: aquí estoy. Verbum Domini. A heart contrite and humble, Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. have mercy on me, O God. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, And of my sin, limpia cleanse me. mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. For I acknowledge my Pues offense. yo conozco My mi sin culpa, is before me. tengo siempre presente mi pecado. Against you and you I sin. Contra ti solo I've done what pequé, is evil in your cometí sight. la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. For you are not pleased with Los sacrificios no te Should I offer a satisfacen. burnt offering? Si te ofreciera un holocausto, no lo My querrías. sacrifice, O Mi God, sacrificio es un espíritu quebrantado, contrite. un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así estará con ustedes el Señor. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The disciples of John En approached aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Verbum Domini. On Ash Wednesday, we El miércoles de ceniza escuchamos del Señor Jesucristo que debemos realizar nuestras obras de penitencia en la forma de oración, ayuno y limosna. Y debemos realizarlos no como los hipócritas, to draw attention to ourselves, buscando atención, sino por razones interiores correctas. Debemos buscar nuestra recompensa de Dios Padre y no del mundo. Father Patrick pointed out in his El Padre televised homily Pratik on Ash indicó en su Wednesday homilía televisada el that miércoles Jesus de does not ceniza say if que we Jesús pray, no dice fast, and si give alms, rezan, but he says ayunan y when dan limosna, we sino pray, cuando fast, and give recen, alms. ayunen y den limosna. It is already taken for granted that we will perform Ya tomo por descontado these que works of vamos a penance. realizar estas obras de And Pope penitencia. St. Paul VI and the El Code of Papa Canon Law remind us Juan that, Pablo VI, quote, the divine law binds San Pablo all the VI, Christian Pablo faithful VI to do penance, each in his or insta her own way. a realizar Since penitencia penance is a matter a su of propia divine manera, y ya law, que la penitencia es then each tema of us de are ley divina, cada responsible uno de for our nosotros own es penitential responsable practices, por nuestras propias not just throughout the prácticas de season of penitencia, Lent, no solo en but tiempo throughout de the rest of the Cuaresma, year. sino a lo largo del resto del año. While the primary focus of Lent Mientras is que to el enfoque serve as a principal de time Cuaresma es of servir como collective tiempo penitential de observance on the part cumplimiento of de the la whole church militant penitencia on earth, the colectiva por obligation to parte do de toda penance la applies all throughout the iglesia year. militante en la tierra, esta obligación de The church penitencia has set aplica aside para todo el specific año. days La in iglesia ha Lent apartado días as específicos durante obligatory Cuaresma days of como fasting and días abstinence obligatorios for de all the ayuno y Christian faithful. abstinencia para todos los fieles But our own cristianos. personal and Pero collective nuestra penance propia should not be penitencia limited merely to the personal o bare colectiva minimum no debe estar required limitada by law. al mero mínimo requerido por la The ley. intention behind doing La works of intención penance detrás de realizar is to obras de turn away from penitencia sin, es to dar la detach espalda al ourselves from pecado, worldly goods, renunciar a pleasures, and los from bienes del luxuries, mundo, a los to placeres y a los mortify lujos, ourselves in a our proclivity mortificarnos en towards nuestra sin, proclividad hacia el and to turn pecado towards a greater love for y God a and for our neighbor. volvernos hacia un mayor Dios, un mayor amor And the hacia readings Dios y el today prójimo. focus on the Y las nature of lecturas de hoy fasting. se enfocan en la naturaleza del ayuno. Fasting is an El essential work ayuno of es penance, una obra along with esencial de prayer and penitencia almsgiving. junto con la oración y And la instead of limosna. thinking of these En works of lugar penance de as pensar different en estas obras de options, penitencia como diferentes rather think of opciones, prayer, fasting, and más bien piensen almsgiving en as the three pillars el that are all ayuno, necessary to carry out penance penitencia y successfully and limosna faithfully. So they como all algo go together. necesario, van de la mano. We should not only choose No to solo pray debemos without elegir fasting rezar or giving alms, nor should we fast without sin praying or ayunar o giving dar limosna, alms. ni debemos ayunar sin These three works rezar of ni dar limosna. penance Estas tres are most obras de effective and penitencia most son más powerful eficaces y más when they are poderosas carried out in conjunction cuando se with llevan one another. a cabo en conjunto unas con And prayer otras. reminds us of our Y la oración reliance nos upon recuerda God. de nuestra dependencia de Fasting helps Dios. us to temper our El ayuno nos appetite for ayuda food and a for other templar pleasures, nuestro apetito por comida y which otros often become placeres, disordered que a in menudo us. se vuelven And desordenados en nosotros. almsgiving helps Y us la to limosna overcome nos our ayuda a selfishness superar by our nuestro love and egoísmo concern por for our nuestro fellow amor y man, preocupación por whom we nuestro love hermano, in and through Jesus Christ. a quien amamos en y a través de Jesucristo. When it comes to fasting, Cuando se how do we trata know del if our ayuno, fasting is ¿cómo pleasing sabemos and si nuestro acceptable to ayuno the Lord? es agradable y aceptable al Well, Señor? the answer to this question is found in our reading Una today from respuesta a Isaiah esta pregunta la 58. encontramos en la lectura de hoy de God Isaías instructs the 58. prophet Dios le to dice al go to his profeta people que Israel vaya al and call pueblo them de out from their Israel sins. y They les cry llame la out to the atención por Lord sus day and pecados. night in prayer, and they fast and afflict Claman al Señor themselves. But día the y Lord does noche not en seem to be oración, listening to them. pero el Señor parece no estar escuchándoles.
And the people say to God, Y "Why la do we gente le fast dice a and do Dios, not see it? ¿por qué We afflict ayunamos y no lo ourselves, ves? and you take Nos no note of it." afligimos y no te das And the cuenta. simple answer is that the people are La acting respuesta hypocritically. sencilla es que el pueblo está obrando de forma Their hipócrita. works of fasting and Sus obras de self-denial ayuno y are negación not being propia done with pure no se motives realizan or con pure motivos heart. puros ni corazones puros. They are treating fasting as a Están means of tratando el trying to ayuno como un manipulate medio God para tratar de and get him manipular a to do Dios what they y want, tratar de lograr que Él haga lo rather que than ellos quieren, en as a lugar means of de turning away como un from their medio own sin de darle la and espalda al towards the ways pecado of justice, y volverse a righteousness, hacia las and obras works de of charity justicia, towards their rectitud y neighbor. obras de caridad hacia el prójimo. And how do we know this? ¿Y Because cómo Isaiah sabemos says so. esto? Porque Isaías lo dice. For which sins does the prophet call them out? ¿Y por cuáles pecados Notice les that llama he la does not atención el call them out profeta? for Noten que overeating, no les llama la for atención sexual por sins, comer en or exceso, indecent ni pecados profanity. sexuales, ni por usar He calls them out for their profanidades. selfish business Les llama la ambitions, atención por sus for ambiciones de overworking their negocio desmedidas, laborers, and basically por treating them as explotar a slaves, sus jornaleros for y tratarlos reducing people to básicamente como slavery, esclavos, por reducir for a las fighting personas a amongst la esclavitud, themselves, por pelear sometimes very entre ellos, violently, a veces de forma muy for violenta, neglecting the poor, the hungry, por the homeless, the descuidar a los naked, pobres, a the los oppressed, hambrientos, los que no and for tienen techo, imprisoning los people desnudos y los who are oprimidos, innocent of any crime. y por poner en prisión a In a personas sense, inocentes. the people of En Israel have cierto placed big sentido, el business pueblo and de Israel profits ha puesto el over and negocio y la above the ganancia people por encima who are poor del and pueblo, oppressed. que es pobre y oprimido. They carry out all these wicked Llevan a deeds, cabo todas and yet they estas have the maldades, gall y sin embargo to tienen la observe their audacia days of fasting de and claim that observar God does not pay días attention de to them. ayuno y quejarse de que Dios no les presta atención. We are told time and again throughout the scriptures that the Escuchamos Lord una y otra God vez en las hears the Escrituras que el cries of Señor Dios escucha el those llamado who are del oppressed pobre, and enslaved, del oprimido, and del he comes to set esclavizado, them free. y viene a darles libertad. He identifies himself most Él closely se with identifica the más poor, estrechamente con los so pobres, much so that Jesus has made our tanto así que treatment Jesús of the least ha of his hecho brethren nuestro tratamiento the del más pequeño basis de of sus our hermanos judgment. la base de nuestro Whatever juicio. you did or did not do Lo for que the han least hecho of o no your hayan hecho brethren, por el más you humilde did de or mis did not do hermanos, to me. lo hicieron o no hicieron por mí, If dice we Jesús. refuse to feed the Si hungry, nos negamos a dar de we comer al refuse to feed hambriento, Christ. nos negamos a dar de comer a If we Cristo. refuse to shelter the Si nos homeless, negamos a we have refused dar to bring Christ refugio under our al que no roof. tiene techo, nos negamos If a we refuse to welcome the llevar a foreigner, Cristo the bajo nuestro immigrant, techo. Si nos the negamos a alimentar al refugee, forastero, and the asylum al seeker, inmigrante, al we refugiado, al que refuse busca to welcome asilo, Christ. nos negamos a recibir a Cristo. If we refuse to advocate for the Si rights nos of the ruling negamos a class of the defender los enslaved, derechos de los oprimidos y los we refuse to esclavizados, advocate for Christ. nos negamos a defender a Cristo. The love of God and the love El of amor neighbor a Dios y el are amor al inseparable. prójimo son And hence, inseparables. if we fast, Y por lo but tanto, then we si neglect ayunamos, pero to luego love our neighbor, descuidamos al then our prójimo, fasting is meaningless. entonces nuestro ayuno no tiene We are not significado. only required to No individually solamente care for the estamos poor requeridos a and the cuidar oppressed, but also individualmente al collectively pobre y al oprimido, sino as a también de society. forma colectiva, como sociedad. We cannot simply wait for other No podemos individuals or for sencillamente wealthy esperar que people otros individuos to take o care of the poor. ricos se We must encarguen de los advocate for the pobres. rights of the poor Hemos de defender los and to derechos de los see to it pobres as a society y that ver their como needs are sociedad provided for. que sus necesidades sean cumplidas. And this is not merely Father Y Matthew's esto personal no es opinion. meramente la opinión personal It's del church Padre teaching. Matthew, es la enseñanza de The la Catechism of the Iglesia. Catholic Church El says Catecismo de la in Iglesia paragraph Católica dice en el párrafo 2448 that in its various forms, 2448, material en sus diferentes deprivation, formas, la unjust indigencia oppression, material, la physical or opresión psychological injusta, illness and death, even la misery, is an obvious sign or is the obvious enfermedades sign físicas o of psíquicas y por inherited último la condition muerte of frailty son signo and manifiesto de need la for debilidad salvation, congénita en que in se which man encuentra el finds hombre himself tras as a el primer consequence of pecado his de own sin. Adán y de la necesidad que And this tiene de misery salvación. elicited the compassion of Y Christ por ello Savior, la who, miseria willingly humana taking atrae la upon compasión de himself, Cristo Salvador, identified que la ha himself with the querido least cargar of his sobre brethren. sí e identificarse con los más Hence, pequeños de those sus who are hermanos. oppressed by También por poverty ello los are oprimidos the por la object miseria of a son preferential objeto de love un on the amor part de of the church, preferencia por parte de la all of Iglesia, us, the church. o sea, todos nosotros, la Since her Iglesia, origin, and in que spite desde of the los failings of orígenes y a many pesar of de her los fallos members, de muchos de has sus not miembros, ceased to work no ha in cesado de relief, trabajar defense, and para liberation aliviarlos, through numerous works of defenderlos y charity, liberarlos. which Lo ha remain hecho mediante indispensable innumerables obras de always and beneficencia everywhere. que siempre y en todo lugar Now continúan notice that it siendo says indispensables. the church collectively, Noten que dice and la not merely Iglesia de forma individual members colectiva of the y no church, solamente that is miembros responsible individuales for de the la Iglesia, care, que son defense, responsables del and cuidado, liberation of the poor. defensa y liberación de That's los the heart of the pobres. gospel message.
ese es el centro del And if we mensaje del wish Evangelio. to have a Y really si fruitful Lent deseamos tener and to una cuaresma participate in realmente works of productiva y penance, participar en then we obras de should examine penitencia, ourselves hemos de and our examinarnos motives, entonces y and nuestros to approach motivos these works with minds y enfocar purified. estas obras con mentes If we've purificadas. decided to give something up for Si hemos Lent, decidido that would sacrificar be algo considered a para form of cuaresma, fasting, eso and that's sería fine too. considerado una forma de But ayuno y we should está also bien. ask ourselves Pero what también sort of debemos almsgiving preguntarnos qué should we tipo de perform. limosna debemos Our dar. choice of almsgiving will depend Nuestra upon our state of elección de mind, limosna our dependerá de nuestro abilities and estado en our la vida, talents, and nuestra our capacidad, availability. nuestro talento y nuestra disponibilidad. Obviously, a mother who has to Obviamente, take una care of madre their que tiene children que is cuidar not as de available to do un much niño work no with the está tan poor. disponible para hacer muchas obras But con she los can resolve pobres, to pero grow in greater puede charity towards her family, her neighbors, ejercer mayor caridad and the hacia su people familia, with whom she sus interacts daily. prójimos, las personas con las She can que resolve interactúa a to diario. perhaps Puede give a decidir kind word to quizás someone who is dar struggling una with palabra de addiction, ánimo a alguien que or está teniendo encourage un mal someone día, who is nervous and o animar a anxious alguien que está or suffering from nervioso, depression. ansioso o sufriendo de depresión. And these acts of charity are Y estos also actos de forms of caridad almsgiving también son formas de that can be limosna appropriate to one's state y in life. puede ser apropiado al estado de uno en la An vida. elderly person who is confined to Una their persona home mayor que or está to a care confinada a nursing su home hogar o a un might asilo de not be able to ancianos work in a soup kitchen, puede no ser capaz de trabajar en un but they comedor can popular, pray and pero offer their puede rezar y sacrifice ofrecer sus for those who sufrimientos are poor or for por those who aquellos work que with the son poor. pobres o aquellos que trabajan con los pobres. Praying for the living and the dead is a Rezar work of por los mercy. vivos y los muertos es una obra de The misericordia. point is that every single Christian El punto es que cada cristiano can perform works of penance puede in one realizar form or obras de another. penitencia en cierta medida u Every otra. member of the church can Cada contribute to the miembro de la betterment of the iglesia puede society, contribuir a la mejoría to de la the sociedad assistance of the poor y a la ayuda in de one los way or another. pobres de una manera u otra. When we fast, we make a Cuando conscientious ayunamos, decision realizamos una to turn away decisión from our own selfish consciente de indulgence in darle la food espalda a nuestro propio and material egoísmo possessions. en We comida, reject bebida y a materialistic culture, posesiones materiales. Rechazamos una cultura we reject the materialista. allure of Rechazamos consumerism, el atractivo del consumismo. which Pope St. John Paul II El has taught Papa Juan Pablo II ensnares us enseñó, in a web of nos false and atrapa en una superficial red gratifications. de gratificación superficial. Consumerism is not only El detrimental to our consumismo spiritual no lives, solo es detrimental a but it nuestras also vidas contributes to espirituales, sino environmental también degradation, contribuye a la degradación del medio ambiente, which in turn que is a su vez detrimental to the poor. es detrimental a los pobres. It is often not the wealthiest A countries that menudo experience the no full son los effects países of más ricos los que environmental sienten los pollution and efectos degradation, más grandes de la but the poor. contaminación ni la degradación medioambiental, sino So los when más we pobres. pray and fast Así que during cuando this oramos y season of ayunamos Lent, durante este tiempo we de should also not Cuaresma, forget almsgiving. también hemos de recordar la And if limosna. you think that I might be Y si too harsh piensan with the que yo wealthy, estoy siendo demasiado then duro listen to the con los words of ricos, St. James escuchen las in palabras de Santiago his Old Testament de epistle. su epístola. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Vengan ricos, lloren por las Your miserias riches que have les caerán rotted, encima. and Sus your garments riquezas are se han moth-eaten. podrido, Your sus gold and silver have rusted, vestimentas se and their apolillan, rust su will be oro y evidence against you, plata se oxidan, y ese like your óxido será flesh in the evidencia contra fire. ustedes You have laid up y arderán treasure for como the el last fuego. days. Han acumulado Behold the tesoro para wages of los the últimos laborers días. who mowed your fields, which your Miren los cupbearer by salarios fraud de cry out los for today. jornaleros que And the cosecharon cries of sus the tierras, que harvesters have reached the retuvieron, ears of y the los Lord of corazones, hosts. los You have lived gritos on de the los earth in luxury and jornaleros han pleasure. llegado al Señor de You have fattened señores. your hearts in a day of Han slaughter. enjundiado sus corazones You have en el día condemned, del you have sacrificio, han killed the condenado, righteous man. han He matado al does hombre not justo. resist you. Él no se resistió. So I think I sound rather tame Creo que compared sueno to St. bastante James. The point is bondadosa not that the comparación wealthy are de condemned Santiago. simply because El of their punto es wealth. que los ricos no son Some of condenados them can be solamente por ser condemned. ricos. Ese no es el punto que estoy Some of haciendo those tampoco. with wealth Algunos are de very aquellos con generous. riqueza They do a son muy lot of good for the generosos poor. y hacen mucho bien And por in los fact, we have pobres. canonized Y saints who de were once hecho very tenemos wealthy. santos canonizados que fueron ricos en But there are algún those who have momento. gained their Pero hay wealth aquellos que han by ganado sus oppressing their, riquezas al by oprimir oppressing their a aquellos, workers a los and paying them an jornaleros, unjust a sus living wage, trabajadores, pagándoles so that they salarios might injustos, keep a larger de share of the manera que portion of the puedan profits for quedarse con una porción más themselves. grande de la ganancia para And ellos these are the ones who mismos. will have to answer Y for the estos son los treatment que tendrán que of their poor responder por el workers. tratamiento de sus trabajadores Our pobres. concern for the poor is not Nuestra simply a preocupación matter por of los pobres charity, no es sencillamente but of tema justice. de caridad, sino de justicia. St. John Chrysostom San says Juan not to enable Crisóstomo the dice poor to share que in our goods no is to permitir que steal los from them pobres and compartan de deprive them nuestros of life. bienes es robarles
y privarles de The la goods we vida. possess are not Los bienes ours, que poseemos no theirs. son nuestros, sino de ellos. And the Second Vatican Council En el teaches Concilio Vaticano that the II demands of enseña, justice must be las satisfied exigencias de la first of justicia all. deben satisfacerse That primero que which is nada. already due in justice is not Aquello to que be se debe en offered as a gift of justicia no debe charity. ofrecerse como And obsequio de finally, St. caridad. Gregory the Great Y says, finalmente, San Gregorio we Magno attend dice, to the needs of those in cuando want cuidamos las and give necesidades them de what is theirs, aquellos que not son ours. necesitados, les damos lo que les More than pertenecen, no a performing works of nosotros. mercy, Más que realizar obras de we're paying a debt of misericordia, justice. estamos pagando una deuda de justicia. So if as a nation or as a Así global que si como community nación o we como wish to be comunidad heard by global God, deseamos ser escuchados then we por must Dios, listen to the cry of the poor, entonces debemos escuchar el as llamado our del Heavenly pobre, Father does. como lo hace nuestro Padre As we Celestial. undertake our Lenten penances this Al season, emprender nuestras it would do penitencias well de to Cuaresma este remember our tiempo, nos obligation to convendría love recordar God nuestra with obligación de amar a everything. Dios y amar al That's the prójimo. heart of all the penances that we're doing. Ese es el corazón de It's the todas love las of God for penitencias que everything. hacemos, el amor de Dios y al Our prójimo. penances should help us to turn Nuestras away from penitencias sin, deben ayudarnos a darle la from our espalda al inordinate pecado, love for a ourselves, nuestro excesivo and amor por from our nosotros mismos indulgence in y pleasures of the nuestra flesh, indulgencia en los and placeres to de la turn carne towards God and to y remember. volvernos hacia Dios y el And in prójimo. this way, we De will not esta only manera, enter no joyfully solo into the alcanzaremos season of Easter con this year to alegría celebrate Christ's final el conquest tiempo de over sin and death, Pascua but we este will año para also help celebrar our brothers la and victoria de sisters, Cristo, sino también especially the poor ayudaremos a amongst you nuestros this year. hermanos, en especial los pobres. And our joy in the Lord Y will nuestra be greatly alegría en el multiplied, Señor se verá because we will multiplicada have joined in enormemente the Paschal porque nos celebration habremos unido en la in celebración solidarity with our pascual en brothers. solidaridad con todos los pueblos.